2021 ha sido un año marcado por la necesidad de preservar la salud a causa del COVID-19 y que ha puesto en evidencia los logros y fallas de las naciones y sus sistemas sanitarios. Los profesionales de la salud han sido los héroes anónimos que han arriesgado sus vidas ante el avance de la pandemia en todo el mundo. Pero en Cuba, los profesionales de la salud son explotados y tratados como esclavos a través de las brigadas médicas que la dictadura cubana vende como misiones humanitarias. La dictadura cubana está buscando cualquier manera de coger fondos para sobrevivir. Este programa de los médicos cubanos es clave para la dictadura cubana. Lo que tenemos aquí es el tráfico de seres humanos. Cuba is a source country where adults and children are subjected to sex trafficking and forced labor. And in the case of forced labor, the Castro regime itself is the single greatest perpetrator of forced labor in Cuba. Every year, the Cuban government coerces tens of thousands of its own doctors and medical professionals to serve in foreign missions under conditions that violate international norm. The Castro regime restricts the movement of its doctors while they are overseas, takes their passports from them, and often prevents family visits. Additionally, the Cuban government garnishes their doctors' wages by more than 70%, using what should be a humanitarian mission as a means to fill its own coffers. Actualmente hay del orden de 40.000, 40 y pico mil profesionales de la salud. Por ejemplo, 21.000 en Venezuela, había 700 y pico en Bolivia. Hay decenas de países que tienen las misiones. Son 40 y pico mil los profesionales de la salud. Pero si nos vamos fuera de la salud y hablamos de profesores, de ingenieros, nos vamos entre 50.000 y 100.000 personas que están sufriendo esa esclavitud. Me cansé de la esclavitud, me cansé de estar asediada, me cansé de que me controlaran, me cansé de que me quitaran el pasaporte. Cada vez son más los testimonios de médicos cubanos que han desertado de esas misiones y que han denunciado reiterados abusos y violaciones a sus derechos. Yo me gradué como médico en el año 1994 en la Facultad de Medicina de Matanzas. En Cuba el gobierno dice mucho que la educación en Cuba es gratuita y por tanto somos su propiedad. Percibimos un salario bien bajo. Yo tuve 7 años en Venezuela y en ninguna de las ocasiones, repito, misión Belice, misión Venezuela, misión Brasil, no fue ni voluntario ni humanitario. Los médicos cubanos son víctimas de un esquema perverso que le ha servido por décadas a la dictadura para lavar su cara ante el mundo y mantenerse en el poder. Es una forma de tráfico de seres humanos organizado por un Estado. El régimen se queda entre el 70 y el 90% de los salarios de los médicos, quienes van a las misiones porque sus ingresos en la isla no les alcanzan para vivir ni mantener a sus familias. Las misiones han sido calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma de esclavitud moderna. En Cuba, el salario que yo gano en Cuba no me alcanza para comer una semana. Of course, these medical brigades are not just used as a way to undermine democracy and sovereignty in other countries. They are also one of the fundamental source of money for the dictatorship. It's a way to profit. It is not charity, it's human trafficking. Cuando llegamos a Bolivia, pasamos por inmigración y después que pasamos por inmigración, por la casetica de inmigración, había una mujer, una funcionaria cubana, que estaba quitándonos el pasaporte. Éramos esclavos. Si se enteraban que tú viajabas a otra ciudad, pues te sacaban de la misión. Yo me pasé 3 años en Bolivia sin identificación. They study medicine to be doctors, to be healers,
to dedicating their time and talent to others. And from what we've heard of today, the Cuban regime is exploiting them, making them sell their services. This business of forced labor is the functional equivalent of modern-day slavery. It constitutes the regime's largest source of revenue. En el caso de Misión Venezuela, desde que llegamos, desde que firmamos el contrato, todo fue bajo un régimen militar donde se nos prohibía la salida, las relaciones con los venezolanos. Nos pagaban un 10%, 15% de lo que pagaba Venezuela, el gobierno de Venezuela a Cuba, y el resto se quedaba en una cuenta congelada. Muchos de nosotros decidió no volver a Cuba, ese dinero no se le dio a la familia, ese dinero que ya ese médico trabajó, el gobierno cubano lo confiscó. Bueno, había que hacer muchas cosas, dentro de las cuales lo que más molestó y lo que más todavía me molesta fue falsificar las estadísticas. La oscura realidad detrás de las misiones es que estas supuestas brigadas de solidaridad son en realidad un instrumento de lucro utilizado por Cuba desde los años 60 para ganar influencia en el mundo, infiltrar países y ser utilizadas como herramientas de propaganda política. En las misiones nos dan un adoctrinamiento, nos dan clase política donde nosotros tenemos que explicarle a los pacientes, por ejemplo, que Evo era bueno, que tenían que votar por Evo y que si ellos cambiaban para otro presidente, entonces podían perder todos los beneficios estos que le estábamos dando. Yo me sentía bien mal. Lo primero que nos tocó fue censar a la población que nos tocaba. Y una de las cosas que teníamos que aclarar bien en una esquinita de la planilla era la inclinación política que tenían. Por supuesto, las personas que estaban en desacuerdo con el proceso del chavismo, nuestra función era tratarlos a través de ejemplos, de atenciones y demás, hacerlo ver que el proceso revolucionario era lo mejor y era la vertiente a elegir, y tratar de convencerlos de cambiar su inclinación política. Today's topic is really the Cuban regime's medical missions, which have become, as you just mentioned, both a lucrative human trafficking scheme, which exploits medical professionals in order to line the pockets of the dictatorship and the dictators, and a propaganda tool by which the dictatorship appears to be acting charitably while actually enriching itself and depleting the Cuban people's access to healthcare professionals. They don't have much to start with. So again, it's human trafficking at its worst. El Código Penal cubano castiga con sanciones de 8 años de prisión a todos los funcionarios que no terminen las misiones médicas o que decidan no volver a Cuba. Hasta la fecha, más de 1000 testimonios documentan esta terrible y oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas. Tengo a mi hijo pequeño en Cuba de 10 años, afectado psicológicamente, imagínense. Desde los 2 años, faltaban 3 meses para cumplir los 3 años, no lo veo. Él al psicólogo siempre le dice que un día yo me fui a trabajar y que no regresé más. Mi mamá con una psicosis maníaco-depresiva, pero dispuesta a luchar y a seguir porque las cosas se aclaren. Y me disculpa. Salí de misión médica para el Ecuador en el año 2014. Allí estuve de misión médica por un espacio de 1 año y medio hasta que me acogí al programa de CMPP, el Cuban Medical Professional Parole, y vine a los Estados Unidos. Somos víctimas de muchas presiones y hasta que ya por último decidí abandonar la misión médica, también pensando en un mejor futuro para mi familia. Tengo 2 niños en Cuba, entonces luego de 2 años acá comenzaron los problemas en Cuba. Sobre todo mi niña ha estado muy afectada por la separación familiar. Hizo un trastorno de la personalidad histriónica, es el diagnóstico que tiene mi niña, y 1 año y medio atrás intentó suicidarse. Yo tenía que escribir en un papel nombre falso de persona
falsas, con edades falsas, que vivían en casas que ni existían, con diagnóstico falso y ponerle tratamiento. Como no existían esos pacientes, nosotros teníamos que eliminar, quemar, botar, incinerar todos los medicamentos, que la farmacia era otro de los negocios que tenía Cuba. Cuba daba las medicinas para esos pacientes bolivianos y le cobraba a Bolivia, ¿entiendes? Me dolía mucho porque tuve que romper y quemar cosas que yo sabía que en mi país eran necesarios, que mucha gente necesitaba de medicinas que yo estaba botando por el inodoro. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las brigadas médicas cubanas son una de las fuentes de financiamiento más importantes del régimen cubano, siendo más lucrativa que el turismo y las remesas. Between 2013 and 2018, more than 20,000 Cuban medical professionals were trafficked in Brazil and had their salaries garnished, movement restricted, and family visits limited by the Cuban regime. And in some countries, by the way, with international organizations that were serving as intermediaries. So let's just look at one. Let's look at Brazil's Mais Médicos program. Diplomatic cables and other information now indicate that the Pan American Health Organization, PAHO, a UN-affiliated organization, may have been selected as an intermediary to avoid Brazil's oversight from the National Congress. This took place under former President Dilma Rousseff's administration. Now, ultimately, an agreement between the Brazilian Ministry of Health and the Cuban Medical Services Trading Corporation, CMS, they signed an agreement solidifying this commercial arrangement, which guarantees the following, which is pretty amazing. Payment to PAHO of a monthly fee, and then PAHO would pay the Cuban regime for the medical services provided by each Cuban doctor serving in Brazil. A finales del 2013 llegó a Brasil. Siempre le preguntábamos a la ministra cuánto nos van a pagar, y nunca nos decía, hasta 2 horas antes de viajar. En el contrato decía que nos iban a dar $1,000, $400 al cambio en Brasil y $600 nos los guardarían en una cuenta de banco en Cuba, que si tenías misión cumplida, si te portabas bien, entonces podrías disfrutar de los $600. A nosotros nos llevaron para un lugar y nos dividieron. Yo pensaba que todos éramos cubanos, era una misión médica Brasil-Cuba. Cuando yo llego a Brasil me doy cuenta que no es así, que es una misión internacional. Y ahí empecé yo a conversar con mis colegas de otros países. Yo le pregunté, ¿y cuánto tú vas a ganar? No, yo voy a ganar $10,000. $10,000. Sí, el programa Mais Médico, eso es lo que tú vas a ganar. Entonces yo le decía, no, yo no voy a ganar eso, yo voy a ganar 1,000, pero ¿cómo va a ser eso? Los $400 nos los enviaba el Banco de Cuba, a los demás colaboradores se los pagaba Brasil. Y dije, entonces ¿qué pasa? Es que hay gente en el medio, y esa gente en el medio es la que está haciendo que de un lugar llegue el dinero para otro lugar y del otro lugar llega a nosotros. Entonces decidí fugarme. No es esta misión solo Mais Médico, en todas las misiones cubanas hay evidencias de que el gobierno cubano se queda con la mayor parte del dinero que los médicos cubanos hacen y por los cuales están contratados. Miles de médicos cubanos han abandonado este programa de misiones arriesgando su vida, buscando protección. Algunos incluso han interpuesto demandas contra el régimen por violación de sus derechos laborales y humanos. Tenemos a Gremio Médico, los amigos médicos libres están con nosotros hoy y vienen a contarnos un poco de sus testimonios. Nos van a contar de lo que pasaron ellos en esas misiones, de cómo fueron explotados también por el régimen comunista de Cuba. Doctor Mario, queríamos empezar con su testimonio. Cuéntenos un poco cómo fue el tema del abandono de la misión.
por su parte. Bueno, yo primeramente les voy a contar que soy médico especialista en ortopedia y traumatología, soy graduado hace 29 años de médico. Ya esta es mi cuarta experiencia de misiones internacionalistas. La primera misión estuve en Gambia, fue desde el año 1999 al 2001, donde nos explotaron bastante, nos pagaban un salario mísero de $100 mensuales. Yo soy el presidente del Gremio Médico Cubano Libre y hoy sé los objetivos del gremio y ahí somos pro libertad y totalmente 101% anticastristas, porque esa dictadura azota de manera letal a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra sangre, a nuestro gremio, a nuestros pacientes, y todos están sufriendo. No hay otra alternativa que estar en contra totalmente de una dictadura que nos ha atemorizado la vida entera. Finalmente entendí que ya lo que me esperaba en Cuba iba a ser de verdad destruirme todo profesionalmente, en lo personal, en todo, y por lo tanto en 24 a 48 horas decidí dejar todo, escapé de Namibia, escapé a Sudáfrica, de ahí escapé a Egipto y desde Egipto finalmente llegué a Europa y es donde me encuentro ahora intentando rehacer mi vida de nuevo, siempre con mucho dolor, con mucha sensación de pérdida, porque pierdes en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto personal, en el aspecto de tu identidad, en el orden de que pierdes tu vínculo con tu familia a raíz de que ya no puedes regresar porque eres castigado, eres declarado desertor y eres condenado al destierro. Esto implica que no vas a ver más a tus seres queridos. Lo más perverso de este esquema es que en lugar de apoyar a los cubanos, el régimen priva a sus ciudadanos de atención médica en un país donde el sistema sanitario es precario y con la pandemia la situación ha empeorado. They are selling doctors to the international community and they are using their propaganda to portray themselves as a kind of charity organization that is giving medical professionals to other countries, not just Latin American countries, not just Caribbean countries, even European countries, while the Cuban people is suffering because of the insufficient medical attention inside the island. Miles de millones de dólares provenientes de las brigadas médicas cubanas debían ser destinados a invertir en mejorar el sistema de salud de la isla, pero eso no ha ocurrido. Este negocio que tienen es multimillonario. Chuta, entonces ¿cómo es posible que no haya ambulancia para nuestros pacientes en Cuba? Antes de la revolución, Cuba era uno de los países más ricos del Caribe. Hoy, luego de 62 años de comunismo, es una de las naciones más pobres. People have this romanticized view of what Cuba is all about. And they don't want to see that, gee, I've taken a vacation in Cuba. I know all about what the Cuban people think and how they feel. And, oh, what lovely people. Aren't they so picturesque? It's like we're little zoo animals that they look around. Oh, how cute. Let's pet this little dog. It's a very demeaning, patronizing way of looking at what is a harsh reality for the millions of Cubans on the island. Son demasiados los gobiernos en el mundo que caen en la falsa creencia de que las misiones médicas cubanas son una obra humanitaria. Is it humanitarian to confiscate 70 to 90% of the wages of doctors to fund the regime's oppression while forcing those doctors into poverty in their host countries? Is it humanitarian to strip doctors of their human rights, their documents, their freedom of movement, their contact with their families, all while trafficking them into behavior they have no interest in performing? Is it humanitarian to threaten doctors and retaliate against their families, oftentimes their children, if they refuse to conduct illegal espionage activities against host countries? Estando en Bolivia éramos 18 personas viviendo en una casa de 6 cuartos, o sea, éramos 3 personas por cuarto, donde nos maltrataban bastante. Era parecido a Venezuela, aquel de que teníamos que trabajar hasta las 5 de la tarde, entonces teníamos nada más una hora para ir al internet. Para aquel momento
pasar correo electrónico a la familia, comunicarnos con la familia, porque si no era una indisciplina. Todo es, para esta gente todo es indisciplina, somos sus esclavos. Donde la balanza se inclina a los partidos de izquierda, como Venezuela, Bolivia, pues ellos abusan y hacen lo que quieran con el médico cubano. Finalmente tuvo que romper el contrato, que es como en realidad se dice. Cuando yo decido hacer esto, yo tenía que cruzar de país, tenía que entrar a Colombia, es otro territorio, entras de manera ilegal. Hay muchas doctoras que durante ese camino no llegaron. Hay doctoras que la policía venezolana las agarró, igual la policía colombiana. Hay doctoras que tienen testimonios desgarradores de cosas que le pasaron, que no es mi caso. Pero yo pienso que esta falacia de solidaridad, de socialismo, tiene que acabarse. Y la única manera de acabarse es que decidamos romper con nuestros miedos, con nuestras limitaciones que nos ponemos nosotros mismos y que empecemos a decir la verdad. ¿Por qué no hacerlo? El mundo tiene que conocer a los médicos cubanos. El descontento de los cubanos ha impulsado las multitudinarias manifestaciones que no solo claman por mejorar sus condiciones de vida, sino por recuperar su libertad. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. El mundo no puede seguir siendo indiferente ante estos crímenes de tráfico humano promovidos por el régimen comunista de Cuba. We can no longer turn a blind eye to this trafficking. I hope that people take off their blinders and see Cuba and all the regimes for what they are. It's an amazing historic study to tell in terms of what's happened over the last 100 years, really, the last century, of the more than 100 million people who died because of this ideology. But it's ongoing, and it's ongoing not just in China. It's in Vietnam, it's in Cuba, it's particularly in North Korea. We all hear that all the time. And now you have places like Venezuela, once the richest country in all of Latin America, and following a Cuban model. It's very distressing that they still would be credible. Aquí un médico enfermero gana entre $2,000, $6,000 en el mes, un aproximado. Y nos quedamos entre 1.500, 1.200. El resto se envía a Cuba. Todos aquí tenemos una cuenta en Cuba a nombre nuestro y ahí es a donde remesamos. Todo el dinero pasa por nosotros y nosotros tenemos que enviarlo mes por mes a una cuenta en Cuba creada por el gobierno, no por nosotros, creada por el gobierno a nombre nuestro y que nosotros no controlamos. Por eso yo pienso que se debe acusar al gobierno cubano, al Ministerio de Salud, de lavado de dinero, lavado de capitales. Es un sistema de esclavitud moderno que no puede quedar impune. Y nosotros definitivamente no podemos dar a este esquema ningún tipo de impunidad. No podemos aceptar que se les arrebate la vida para servir de apoyo a un régimen autoritario que los utiliza como mascarada política y a la vez enriquecimiento. El comunismo es una amenaza para la paz del continente. Mientras en Cuba siga el régimen comunista oprimiendo y explotando a sus ciudadanos, la región no puede estar en paz. Los países no pueden prestarse para eso si creen en la democracia, si creen en la libertad y si creen en los derechos humanos. Fortunately, a growing number of countries around the world are waking up to this reality and rejecting Cuba's dangerous and dehumanizing offer. Afortunadamente, son cada vez más los países que condenan la esclavitud moderna de las brigadas médicas cubanas. En junio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena las prácticas de esclavitud moderna de las brigadas médicas de Cuba en el exterior y la violación de derechos humanos de los cubanos en el mundo. La condena de las misiones médicas yo lo veo primordial porque el régimen obtiene $8.500 millones en un año normal. Entonces, eso que se haya oficializado ya por la última instancia que faltaba, los Estados Unidos lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la CIDH, esto es radicalmente importante, ¿no? Por eso es que estamos muy contentos por lo que pasó en la Unión Europea y yo creo que la globalización, la informatización está logrando grandes cosas y ese es nuestro objetivo,
que las personas se den cuenta que tenemos una dictadura. Why does Cuba matter? Why does Venezuela matter? Why does Nicaragua matter? It matters because when that person in Nicaragua, in Cuba, in Venezuela, when they lose their freedom of speech, when they lose their right to vote, when they lose political parties, when they lose newspapers and media outlets, that means that we lose. We're all part of mankind, and we should always work so that everyone is able to be free. La democracia es un derecho fundamental de los pueblos. Es un derecho fundamental también del pueblo cubano. El pueblo cubano merece que se le respeten sus derechos, al igual que todos los ciudadanos de las Américas. La sensación liberadora no se compara con nada, con nada. Es hora de que el mundo vea la realidad oculta de estas misiones, y los países democráticos no deberían caer en esta estafa diplomática del régimen de Cuba. En el Senado de los Estados Unidos hay un consenso bipartidista, tanto del Partido Republicano como Demócrata, sobre este tema, porque el personal médico cubano está sujeto a condiciones de trabajo deplorables. Y aquí, todo el mundo, en ambos partidos, quieren tomar acción. No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir.